iglesia. Bueno, en este segundo video que estamos preparando para ustedes, quiero explicarles algunas cosas o quiero conversar con ustedes para animarles. Quiero hablar desde mi corazón, porque creo que es muy importante conocer lo que Dios está hablando hoy día, lo que Dios me estaba hablando y me estaba guiando a hacer. Básicamente es poder enfrentar esta situación que es real en el mundo, que es real en todas las circunstancias, pero que no pueden afectar nuestra fe, no pueden afectar nuestra relación con Dios. Y al contrario, hoy día tenemos que poder generar una mejor comunicación con el Señor, en el sentido de saber qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que está diciendo y cuál es su corazón, cuál es su posición frente a todo esto. Y animarles, porque somos cuerpo, somos una iglesia donde queremos escuchar a Dios, y como ustedes conocen la palabra, conocen la palabra que dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y entonces yo quiero animarles a que busquemos de Él, a que tengamos la tranquilidad de que no nos va a afectar, no nos va a suceder lo que el mundo teme, porque ellos no le conocen, pero van a conocerle por medio nuestro, por medio de nuestra vida, por medio de nuestro testimonio. Entonces, tú que me estás escuchando y que estás mirando este video, yo quiero leerte algo que a mí me impactó mucho, porque es algo que yo leí en un libro de una persona que escribió lo siguiente. Bueno, yo le hablé el domingo pasado de John G. Lake, una persona muy espiritual, podemos decir, pero que es algo muy potente. En este libro que escribió este hombre, él conoció a una persona, y te voy a leer para que lo entiendas. Había un hombre muy hambriento, pero dice que en un poco tiempo después de que fue al sur de África, John G. Lake, Dios había empezado a obrar maravillosamente en la ciudad de Johannesburgo. Un carnicero que vivía en los suburbios fue aconsejado por sus médicos que él había desarrollado semejante estado tuberculoso, tenía tuberculosis, que no viviría más de 9 meses. Entonces él quería dejar provisión para su familia para que no tuviera preocupación después de que él muriera. Él compró una granja y se hizo cargo de ella para que cuando muriera su familia tuviera con qué subsistir. Es algo muy natural. Un día él recibió cartas de sus amigos de Johannesburgo diciendo que la venida de lo que ellos llamaban los hermanos cristianos o americanos, y de las maravillosas cosas que estaban pasando. Ellos dijeron que tal y tal, un terrible borracho, había sido convertido. Una sobrina que había estado inválida en una silla de ruedas por 5 años, quien había sido sanada por Dios, como uno de sus parientes había sido bautizado en el Espíritu Santo y estaba hablando en lenguas, de otros amigos y vecinos que habían sido bautizados y sanados. Él dijo del poderoso cambio que había venido a la comunidad y todo lo maravilloso que produce un vigoroso trabajo para Dios. Dan von Buren es la persona, tomó la carta y gateó hasta debajo de un árbol de espinas. Él extendía la carta ante Dios y comenzó a hablar con el Señor. Él dijo: Dios del cielo, si tú fuiste al Señor tanto y tanto, un borracho, y librarlo de su pecado, poner el gozo de Dios en él. Si tú fuiste a esta sobrina mía, salvar su alma y sanar su cuerpo, hacerla una bendición en vez de un peso y carga para sus amigos. Si fuiste tal, y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablar en lenguas, Señor, pudiste hacer cosas, todas estas cosas en Johannesburgo, tú podrías hacer algo por mí también. Él se arrodilló, puso su cara en el suelo y clamó a Dios.
que pudiera hacer algo por él. Esa mañana, von Buren estaba tan conmocionado por la carta que su deseo se había hecho totalmente más grande que cualquier cosa en su conciencia. Su corazón extendido por Dios, esa mañana, su oración llegó al cielo. Dios vino a su vida y en 10 minutos él tomó todo el aliento que quiso. El dolor se fue, la tuberculosis había desaparecido y él fue un hombre intachable o intacto. Pero eso no fue todo. Él no solo recibió una gran sanidad física, pero Dios también literalmente vino y tomó posesión de la vida de él hasta que él no se reconociera a sí mismo. Cuando él contaba, decía: hermano, una nueva oración nació de mi espíritu. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Necesitamos tener hambre de Dios. A mí me emociona esta lectura porque este hombre clamó por sanidad, recibió al Espíritu Santo y transformó su vida. Y él comenzó a trabajar para Dios y comenzó en el Espíritu a buscar cada vez más de Él. Y el libro sigue mencionando que él después de eso oraba por gente. Incluso hay otra historia de la misma persona, que él dice que Dios llenó tanto la vida de von Buren con su gloria, que esa mañana Dios le dijo: ve a Pretoria, te voy a enviar a los diferentes miembros del Parlamento, a la sede ejecutiva. Él fue permitido, estuvo presente ante el primer ministro. Ambos lo conocían. El primer ministro dijo, Lake, al que escribe el libro, le decía: yo he conocido a von Buren desde que él era joven. Yo lo había conocido como un peligroso hombre de negocios o de seguros. Pero ese hombre entró en mi oficina y se paró a 3,5 metros de mi escritorio. Yo levanté la vista y antes de que él empezara a hablar, yo empecé a temblar en mi silla. Caí de rodillas y tuve que meter mi cabeza debajo de mi escritorio y llorar a Dios, porque él parecía y hablaba como Dios. Él tenía la majestad de Dios. Él era sobrehumanamente maravilloso. A mí me impacta eso. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos comprender. Dios quiere que seamos sus hijos. Es lo que Él quiere hacer con nosotros. Yo quiero ese impacto espiritual, ese impacto de llegar a las multitudes, llegar a la gente, porque somos hijos de Dios. Su presencia está en nosotros. Y así como esa persona a 3,5 metros impactó a la gente, el virus no va a tener impacto sobre ti. 2 metros, dicen 1 metro, no puede estar cerca de otro. Aquí hay una persona que a 3,5 metros impactaba porque era la presencia de Dios en él. Te animo, iglesia, animémonos a estar parados en la fe de Dios, en la fe con Él. Él nos ama tanto que envió a su Hijo para darnos esta autoridad. Les amo, iglesia. Y quería además de eso contarles que yo he recibido del Señor no dejar de hacer reuniones. Yo el domingo voy a estar allá, vamos a estar con la alabanza, vamos a estar con el equipo de trabajo, vamos a estar ministrando, vamos a estar enseñando, vamos a estar impartiendo, porque quiero que vean el impacto que Dios ha causado en nuestras vidas. Iglesia, le vamos a estar mandando los videos incluso. Si no puede ser el domingo, lo entiendo, lo comprendo. No te preocupes, pero te vamos a estar enviando el video, la enseñanza de ese día. Vamos a estar orando por la iglesia, vamos a estar orando por esta ciudad, vamos a estar orando por nuestro entorno. Iglesia, somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes, somos más que vencedores, somos hijos y hijos protegidos por el gran amor de nuestro Padre.
Iglesia, les amo, nos vemos el domingo y por favor llámenme, yo quiero conversar con cada uno de ustedes. Si tienes dudas, llámame y vamos a conversar y yo te puedo aclarar o puedo pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, comprensión y osadía. Les amo, les quiero y nos vemos el domingo. Bendecido. Oye, se nos olvidaba algo. Estamos enviando diariamente devocionales para niños y para adultos, para que los papitos trabajen con los niños esos devocionales, puedan leerlos, estudienlos porque podemos conversarlos cuando nos juntemos. Y además quiero decirles que el día domingo vamos a estar transmitiendo en vivo, o sea, por YouTube, el mismo link que le envía a la Romy, vamos a estar transmitiendo en línea, así que en ese mismo horario puede estar conectado con nosotros viéndonos y mandándonos saludos, pero no manden like ni esas cosas, sino que solamente, ok, estoy viendo. ¿Ya? Bendecido, chao, chao.